Capítulo 36. El incidente de la ocupación de la residencia Opelius. 6. ¿Sabes, Alice? Me han rechazado. El pasillo del quinto piso de la residencia Opelius albergaba el almacén de equipos y la sala de descanso de las donceles. Aparte de eso, solo tenía un cuarto de servicio y estaba tan silencioso como siempre, a pesar de los eventos que ocurrían abajo. En primer lugar, los estudiantes no tenían razón para subir al quinto piso. Todas las habitaciones estaban abajo, y la mayoría de las donceles estaban atrapadas en la sala de conferencias del cuarto piso, por lo que los espaciosos pasillos del quinto piso estaban completamente silenciosos. Se escuchó una conmoción desde abajo. Parecía que Ed Rottweiler había causado un estruendo a una escala mayor de lo que ella había pensado originalmente. Cuanto más grande fuera la situación, mejores noticias eran para Lord Yekechen. En poco tiempo, se escucharon los gritos del asustado Clevius mientras los estudiantes atrapados en sus habitaciones se ponían cada vez más ansiosos. Si la situación empeoraba, eventualmente derribarían sus paredes y escaparían. Alice se mantuvo modestamente en la oscuridad y miró a la chica que le hablaba. Alice, tú también lo conoces. El que parece un poco malvado y mezquino a primera vista. ¿Se refiere el joven maestro, la persona que conocimos en ese campamento la última vez? Sí, así es. ¿Ese es el tipo de persona que le gusta? No lo sabía. Es bastante bien parecido, pero no es por eso. Lord Telle estaba sentada sobre un gabinete de madera en el almacén de equipos, secándose el cabello. Acaba de terminar de verificar la situación para asegurarse de que todo iba según lo planeado. El olor que percibo de ti, Alice. Creí haberlo percibido también de él, pero terminó haciendo un montón de comentarios emocionales, lo cual no era correcto. Es así, terminó tirándolo todo sin dudarlo, diciendo que yo era responsable de mis propias elecciones. Lord Telle se levantó el cabello, apartándolo con una sonrisa. La gente como nosotras vive escuchando esas palabras. Alice no pudo ni asentir ni negar con la cabeza al escuchar esas palabras. Alice era la jefa de las donceles de la residencia Opelius, quien había servido como doncelle veterana por más de 20 años. A la joven edad de 15 años, cuando no sabía nada, comenzó su carrera como doncelle aprendiz. Luego se convirtió en gerente en la residencia Opelius, ya que fue reconocida por su habilidad relativa a su edad. Todas las donceles veteranas poseían un gran nivel de sabiduría, incluida ella. Por eso, a esas personas no se les podía comprar fácilmente con dinero. Si querías que hicieran algo que fuera en contra de las creencias arraigadas en sus corazones, necesitarías gastar una gran suma de dinero, suficiente para destruir esos valores. Ahí fue donde se realizó la mayor inversión para aumentar a la fuerza la escala del evento de ocupación de la residencia Opelius. Abandonar el trabajo al que había sido leal toda su vida, aumentar la escala de la situación, y luego destruir la residencia Opelius asumiendo toda la responsabilidad por estos crímenes. Si querías que cometiera tales crímenes, entonces necesitarías una suma de dinero lo suficientemente grande como para pagar todos los crímenes cometidos y darle una vida en la que ya no tendría que preocuparse por el dinero. Gracias a eso, había un gran agujero en los libros de contabilidad de la sucursal de Silvanie de la compañía comercial Elte. Las inversiones apropiadas eran esenciales para mayores ganancias, pero era una pérdida demasiado grande comprar la lealtad de una simple empleada de nivel veterano en la Academia Silvanie. No sería fácil de compensar. Pero Lord Telle no desperdició ese gasto en absoluto. No era simplemente por el bien de una inversión o por una mayor ganancia. Era parte de una serie de acciones que también era un acto, para encontrar personas que fueran como ella. Había visto a numerosas personas que romperían su propia fe al ser atraídas por meras monedas de oro. Eran aquellos que usualmente estaban al límite, o aquellos que solo vivían sus vidas, dedicados a pequeñas, insignificantes creencias y valores. Esas personas no merecían ser llamadas del mismo tipo que ella. La verdadera prueba era aquellos que tiraban sus obstinadas creencias y valores a los que habían dedicado toda su vida frente a esas monedas de oro. Cuanto más nobles y valiosos fueran esos ideales y valores, más se aceleraría el corazón de Lord Telle de emoción. Esa era la única manera de aliviar su sensación de soledad. Me alegro de que estés aquí, Alice. Incluso la doncelle veterana, que había servido a los estudiantes en la residencia Opelius durante más de 20 años, se desmoronó ante la codicia. Frente a una torre de monedas de oro, cualquier valor honorable que tuviera se perdió. Lord Telle sabía muy bien que todo era solo un inútil autoengaño. Una vida que se llevó siguiendo monedas de oro y tirando todo lo demás. No era más que un mecanismo de defensa psicológico para sobrevivir viviendo tal vida. A pesar de ser consciente de ello, Lord Telle nunca dejó de buscar a los de su propia especie. Sin ti, ¿cómo podría haber establecido un plan así? No era necesario enfatizar cuánto había contribuido la participación de la jefa de las donceles de la residencia Opelius como una variable en esta situación. Tal como van las cosas, siempre y cuando coordinemos el momento con el representante de los estudiantes menores, Willain, quien está en la sala de administración del cuarto piso,
y le entreguemos a medias la propiedad de la magia defensiva que está extendida, entonces, de una forma u otra, la residencia Opelius será destruida. Considerando a las personas que Lorteye había pisoteado toda su vida hasta ahora solo para sobrevivir, este nivel era solo un poco tierno. Sobre una estere de paja extendida en los guetos, o en el ajetreo de los comerciantes que arriesgaban sus vidas por una sola moneda de oro. Ella vivió una vida donde, si no apuñalaba a alguien por la espalda primero, la apuñalarían hasta la muerte. Sin embargo, incluso si se hacía solo para sobrevivir, no había justificación para tal maldad. Decir que era solo un medio de supervivencia para protegerse, aunque pueda considerarse común, eso no significaba que estuviera justificado. La situación parece ir según lo planeado, así que me quedaré aquí en el almacén. Tengo que actuar como una buena estudiante, una que simplemente tiene miedo de la situación actual y no sabe lo que está pasando. Por eso me escondí aquí en el almacén en primer lugar. Entiendo, señorita Lorteye. Independientemente de su desafortunado pasado y las circunstancias que la empujaron al límite, Lorteye era claramente una villana y una cortina negra. Si el más allá existiera, seguramente ardería en el infierno para siempre. No era comprendida ni merecía compasión. Lorteye sabía ese hecho muy bien, así que, al final, lo que buscaba era alguien de su propia especie. Deseaba desesperadamente una compañera, alguien que se hundiera con ella hasta el fondo del pantano, aunque sabía que no había forma de que tal persona existiera. Eres una persona tan patética, morirás en soledad, sola por el resto de tu vida, sin amar nunca a alguien más como debería una chica de tu edad. ¿O tendrás a alguien que sea como de la familia, a quien puedas abrir tu corazón? Alice suspiró con arrepentimiento ante ese hecho. Luego sacó su estoque y lo apuntó a Lorteye. Señorita Lorteye, pensándolo bien, permítame decirle algo. En ese momento, para que un mago se enfrentara a una espada apuntándolos a esta distancia, ya no podía considerarse una pelea. No soy alguien como usted. No es tan difícil como pensé. Pasillo del tercer piso de la residencia Opelius. Todavía llovía intensamente fuera de la ventana. Caminando junto a Taylor, continuaron avanzando. Taylor, Águila, Albaire, Clevius. Habían atrapado a Clevius, que huía por el segundo piso, y lo obligaron a unirse a su grupo. En el tercer piso, Kelly, encargada de la lavandería, bloqueó el camino del grupo. Sin embargo, fue derrotada oportunamente. Lo siento, señorita Alice, no pude terminar lo que me confió. Kelly siguió hablando consigo misma hasta que la ataron y la arrojaron a una esquina del pasillo. Pensándolo bien, a donde había ido su hermana gemela, Jenny, que estaba con Kelly casi todos los días. Por supuesto, Taylor MC Loren no lo había considerado hasta ese momento. A este ritmo, llegaremos en poco tiempo. Y en poco tiempo, habían llegado al cuarto piso. ¿Fue porque estaban nerviosos? Sentían que las cosas iban mucho mejor de lo que habían pensado. En primer lugar, la dificultad del primer piso fue, curiosamente, demasiado alta. Desde entonces, nadie había intentado atacar estratégicamente la debilidad de Taylor. Albaire tenía una expresión complicada en su rostro, a diferencia de lo habitual. Seguía pensando en aquel mago de segundo año, en medio de llamas ardientes, de pie con su camisa empapada en sangre. Sus movimientos experimentados, que le daban escalofríos, eran completamente opuestos a su apariencia en el examen de ingreso. Allí, se había estado revolcando por el suelo de manera deshonrosa. Ese hecho la seguía molestando. Albaire Aniston era alguien llena de orgullo. El hecho de que Ed hubiera perdido a propósito dejó una mancha en su carácter arrogante, pero no perdió completamente los estribos. Me está molestando. Estoy segura de que estaba ocultando sus verdaderas habilidades. Parecía necesario confirmar ese hecho. Una vez que Albaire sentía curiosidad, no se detenía, sin importar las dificultades. Claramente, Ed Roth Taylor tenía un lado oculto que Albaire Aniston no conocía. Se corre. Las preocupaciones de Albaire solo duraron un momento. Al final del pasillo del cuarto piso, una multitud de estudiantes menores salía a borbotones. Todos comenzaron a pasar corriendo junto a Taylor en completo terror mientras se dirigían hacia la salida de la residencia Opelius. La magia defensiva se está volviendo loca. Wiyane es un idiota. Le dije que no la tocara sin cuidado. Mierda. ¿Dónde están todas las donceles que se supone que deben manejar la magia defensiva? Como sea, salgamos de aquí. No lo sabía. Realmente no sabía que esto pasaría. Los estudiantes que salieron corriendo gritando así convirtieron el pasillo en un completo desorden en poco tiempo. Esperen, ¿qué les pasa a todos? Taylor gritó mientras intentaba detener a los estudiantes, pero fue imposible. El suelo comenzó a temblar mientras la residencia Opelius empezaba a vibrar, poco a poco. En la esquina del pasillo del cuarto piso, junto a la entrada de la sala de administración, ocurrió una situación. El estudiante de tercer año del departamento de magia, representante de los estudiantes menores, Wiyane. Todo tipo de hechizos defensivos se enroscaban alrededor de su cuerpo, hechizos tan delicados de manejar que incluso magos experimentados no serían capaces de hacerlo. Usualmente, era solo un hechizo que podía ser manejado fácilmente con solo 4 o 5 donceles que tuvieran un nivel decente de percepción de maná, dado que era un sistema de barrera de emergencia para toda la residencia Opelius, a menos que fueras alguien con clara autoridad, no era algo a lo que pudieras acceder.
No era nada natural que Guillane tuviera posesión de un artefacto así. Todo fue un plan creado por Alice y Lortelle, quienes habían dejado la cuenta de cristal que activaba el sistema de gestión de ese hechizo en medio de la sala de administración. ¡Akeka! ¡Ayúdenme! Guillane se tambaleó mientras su cuerpo era envuelto y presionado por el hechizo. Cuando balanceaba su brazo hacia un lado, todo tipo de círculos mágicos grabados en las paredes y techos se activaban, rompiendo completamente la pared exterior de un lado del pasillo. Con un fuerte estruendo, el polvo se levantó y la lluvia comenzó a caer dentro del pasillo. No puedo manejarlo. ¡Sálvenme! Guillane resbaló y cayó de bruces de manera desagradable. Eso terminó siendo una especie de método de activación, ya que comenzó a hacer estallar el techo y a derribar la otra pared. En toda la residencia Opelius, los mecanismos de autodefensa estaban tallados en la piedra. Originalmente estaban diseñados para proteger a los estudiantes, que tenían un estatus noble, de los invasores externos. Pero ahora, era como poner un arma en manos de un niño sin enseñarles los peligros de usarla incorrectamente, y esa arma apuntaba directamente al portador. Primero, tenemos que dejar inconsciente a ese Guillane delirante. En su estado actual será demasiado difícil deshacerse de cada círculo mágico uno por uno. Aunque su percepción de poder mágico práctico era bastante baja, Ailatriz era una excelente fuente cuando se trataba de conocimiento mágico. Rápidamente comprendió la situación actual. Tan pronto como terminó de explicar, Taylor asintió con la cabeza y saltó. Estaba pensando en bajar su espada y golpear a Guillane con el reverso de la misma. K.A.K. Sin embargo, si saltas de repente así, sin importar quién sea, es natural que se sobresalten y se pongan en posición defensiva. Al hacerlo, terminó activando otro círculo mágico. ¡Bam! Taylor fue empujado hacia atrás por una ola de poder mágico que salió volando de las ventanas y la puerta del baño. Cayó, pero rápidamente se levantó, adoptando su postura. Sin embargo, un nuevo hechizo comenzó a llenar los pasillos, siguiendo el grito de Guillane. Bomba de viento, ignición, muro de tierra, hoja sombría, terremoto. Todo tipo de círculos mágicos comenzaron a activarse, creando un caos completo en el pasillo y también cortando el acceso a Guillane. Huelga decir que todos los murales, los gabinetes de madera que estaban alineados contra las paredes, y las paredes y los suelos mismos terminaron rotos y desgarrados. Mientras tanto, los estudiantes que estaban atrapados en sus habitaciones ya estaban temblando por el sonido del candelabro que cayó antes. Su paciencia eventualmente llegaría a su límite. ¿Qué demonios está pasando ahí fuera? Si me quedo aquí así, no pasará algo realmente malo. Voy a derribar la pared y salir de aquí. ¿Qué demonios están haciendo las donceles? ¡Bum! En una habitación en la esquina del segundo piso, una chica rompió su pared mientras comenzaba a evacuar. Era claramente diferente de la vez que lo hizo Clevius. Esta vez, el edificio realmente estaba a punto de derrumbarse. Simplemente terminarían muriendo si seguían sentados en sus habitaciones así. Crash, boom. Mientras varias personas comenzaban a romper las paredes, los estudiantes pronto se vieron atrapados en la multitud mientras comenzaban a escapar de sus habitaciones de diferentes maneras. Los estudiantes del primer piso rompieron sus ventanas y salieron corriendo bajo la lluvia. En los pisos superiores, los estudiantes que podían usar magia de vuelo o tenían las habilidades para aterrizar con seguridad después de saltar desde tal altura rompieron sus ventanas y se fueron. Los estudiantes que no podían hacer eso derribaron la pared exterior del pasillo o usaron su percepción de maná para lanzar una breve magia de tipo espacial que rompió el suelo, cayendo a salvo al primer piso. ¡Boom! ¡Van! ¡Van! ¡Pegos! ¡Screek! PSSSKT, PSSSKT. El sonido de la destrucción que resonó en toda la residencia Opelius parecía que nunca terminaría. Todos los estudiantes seguían evacuando de todo tipo de formas diferentes para proteger sus vidas. El grupo de Taylor tenía la sensación de que las cosas iban bien, pero a pesar de eso, la violencia del círculo mágico defensivo que Guillane controlaba nunca se detuvo mientras continuaba su destrucción. Albaire, ¿te queda algún reactivo de flor de castaño? No digas algo tan idiota, Taylor. Ese reactivo solo tuerce la percepción de maná de un mago, no funciona contra círculos mágicos pregrabados. Albaire chasqueó la lengua mientras bajaba su cuerpo, luego roció un reactivo alrededor de sus pies que estaba hecho mezclando y derritiendo los huevos de un pez diablo con la cáscara machacada de Olmages Emperador. En el centro de ello, la energía de la percepción de maná comenzó a elevarse mientras todos los diferentes tipos de magia principiante que venían de los círculos mágicos defensivos eran bloqueados temporalmente. No era muy práctico debido a su corto alcance, pero en un pasillo tan estrecho era un reactivo que cumplía bien su función. De todos modos, ese círculo mágico defensivo es solo un tipo secundario de magia. La cantidad que tiene es bastante asombrosa, pero el poder en sí es tolerable. Abran paso y dejen inconsciente a Guillane. Diciendo eso, Albaire rápidamente agarró a Clevius, que se escondía tranquilamente detrás de los restos de un gabinete, por el cuello. Ajeja, ¿qué es esto? Creí que nadie lo sabía. Idiota, Clevius. Es porque siempre intentas esconderte cada vez que tienes la oportunidad.
Albaire pateó a Clevius en el trasero mientras le gritaba a Taylor. Con ustedes dos apresurándose, deberían ser suficientes para derrotarlo. Los apoyaré desde atrás, así que apúrense y derroten a Guyane antes de que el daño empeore. Taylor asintió con la cabeza ante el comentario mientras Clevius estaba completamente estupefacto. Crambe, boom, las paredes exteriores de la residencia Obelius se estaban cayendo. La batalla contra el jefe del cuarto piso había comenzado. Considerando el hecho de que, aparte de la jefa del quinto piso, Alice, la dificultad no era tan alta. No pasó mucho tiempo antes de que la ocupación de la residencia Obelius terminara. ¿A dónde vas? Tus heridas se van a abrir. No es tan grave. La mayor parte de esto ni siquiera es mi sangre. Corrí por la residencia Obelius bajo la lluvia mientras Janica me seguía rápidamente. Un poco después, encontré un gran carruaje parado frente a un pasadizo de personal detrás de la residencia Obelius. El carruaje, con sus varios bordes dorados, parecía caro y deslumbrante a primera vista, pero considerando quién estaba dentro, no podía ser mucho más frugal que esto. Originalmente, cuando ese hombre viajaba a algún lugar, venía con al menos 10 de estos carruajes. Venir aquí con solo un carruaje significaba que algo urgente había surgido, así que había salido disparado como una flecha. Mirando el carruaje, parecía como si hubiera estado parado por mucho tiempo, casi como si estuviera esperando que la residencia Obelius fuera destruida. Finalmente, de la salida del personal, una mujer vestida pulcramente con un uniforme de doncelle salió sosteniendo un paraguas. Sieni, encargada de los platos. Ella era una de las huérfanas criadas por la jefa de las donceles, Alice. Debería haber estado en el tercer piso de la residencia Obelius con su hermana, Kelly, deteniendo al grupo de Taylor. Sin embargo, a diferencia de la línea de tiempo original, Sieni había huido de la escena y ahora estaba llamando a la puerta del carruaje. La historia se estaba desviando, y esta era una clara evidencia de ello. Mientras Sieni daba un paso atrás y hacía una reverencia, un caballero delgado de adentro abrió la puerta y salió del carruaje. Era Víctor, un viejo ejecutivo de Elte. Víctor abrió la puerta y levantó el paraguas cortésmente, preparando el escenario para que saliera el dueño del carruaje. Finalmente, salió de ese magnífico carruaje. Llevaba una camisa blanca ajustada y pantalones de cuero ajustados con un cinturón rojo oscuro. Honestamente, lo hacía parecer bastante frugal. Sin embargo, también tenía todo tipo de dorados y joyas colgando de su abrigo, así como anillos enjollados en cada uno de sus dedos que eran tan caros como una casa. No era ni joven ni viejo. Tenía una barba bien cuidada que destacaba. Su dignidad era como una extensión de su cuerpo. El director de la compañía comercial Elte, el Rey Dorado, Elte. Tuve una corazonada. Ahora, en este lugar, este era el punto de partida de todos los eventos inesperados. Si recordaba correctamente, el Rey Dorado, Elte, solo visitó Silvanie mucho después de la ocupación de la residencia Obelius. Fue durante el evento la batalla por el sello del sabio. La posición de Elte dentro de la compañía estaba siendo amenazada. Por eso, intentó cambiar las cosas con la compra del sello del sabio. Fue porque el patriarca de la casa Rothtaylor, Crepin Rothtaylor, pidió el libro a un precio ridículo. Sin embargo, finalmente fue despedido después de ser apuñalado por la espalda por Lortelle. Después de eso, terminó su vida como comerciante. Y sin embargo, estaba en la residencia Obelius. No conocía el proceso, y solo me quedaba el resultado final. ¿Qué había pasado y dónde había tenido lugar? Como todo había terminado tan torcido, estaba completamente más allá de mi comprensión. Habría sido arrogante intentar descifrarlo todo en este punto. Sin embargo, era posible inferir lo que sucedería en el futuro. Las donceles Jenny y Kelly, las gemelas que eran completamente leales a la jefa de las donceles Alice. Entre ellas, el hecho de que Jenny ya estuviera en contacto con el Rey Dorado, el té tan pronto significaba que la jefa de las donceles Alice y el Rey Dorado, el té estaban en contacto secreto, pero en la línea de tiempo original, estaba claro que la jefa de las donceles Alice había sido completamente comprada por Lortelle. Recibió una enorme suma de dinero de ella y asumió toda la responsabilidad por no gestionar adecuadamente el círculo mágico defensivo de la residencia Obelius. Después de recibir varias acciones disciplinarias, así como el castigo del lugar de trabajo al que había sido leal durante décadas, había abandonado completamente su carrera. No era una persona que pudiera ser simplemente comprada con un poco de dinero. Alice era una persona que tenía firmes creencias y valores, aunque, como Lortelle terminó pudiendo comprar a una persona así a través del dinero, no se explicaba con mucho detalle. Simplemente había asumido que debía haberle dado una suma de dinero ridículamente grande. En primer lugar, Lortelle fue capaz de incitar incluso a los hombres más nobles y honorables a romper su fe frente al dinero. Sin embargo, la escena que estaba viendo era claramente diferente de la línea de tiempo original. Eso definitivamente parecía, te vas a resfriar. Tu temperatura corporal también está bajando porque perdiste mucha sangre. Janica, que me siguió, se quitó el chal que llevaba bajo la túnica y se acercó a mí, envolviéndomelo rápidamente. Me estás poniendo muy nerviosa. En serio, Janica, ¿a hectómetros? Esta no era una situación en la que pudiera simplemente quedarme quieto. No lo había descifrado todo todavía, pero podía predecir lo suficiente de lo que sucedería en el futuro.
tengo un favor que pedirte. Es urgente, y podría ser demasiado para mí solo. Con los brazos extendidos, envolviendo el chal sobre mí, Janica seguía escuchándome distraídamente, luego inclinó la cabeza. Estaba claro cuál sería la respuesta de Janica. Al escuchar algo así, de la nada, la mayoría de la gente preguntaría primero sobre la situación, diciendo cosas como ¿qué es? ¿Es urgente? ¿En qué te metiste? Explica la situación primero. ¿Cómo podría explicarlo para que Janica Foylover aceptara ayudar? ¿Cómo podría explicar la esencia de la situación en poco tiempo y con el mayor detalle posible? Mientras pensaba en cómo debía explicar, Janica respondió de inmediato. De acuerdo, ¿fue porque estaba siendo considerada, ya que dije que era urgente? ¿O realmente no le importaban esas cosas desde el principio? ¿Qué debo hacer? Se saltó todas las preguntas habituales y me preguntó directamente, de una manera tan genial, exactamente lo que tenía que hacer. Pensé para mis adentros que realmente había hecho una gran amiga. Mayor que carta enviada a Elte Quechel, menor que saludos, honorable director de la compañía comercial Elte, el Rey Dorado, Elte. Mi nombre es Alice, y soy la jefa de las donceles en la prestigiosa residencia Opelius de la Academia Silvanie. Cuando termine de leer esta carta, se quemará hasta las cenizas con un círculo mágico de ignición impreso en ella. Tenga cuidado, para que no se queme. Aunque aún no nos hemos conocido, la razón por la que le escribo, a usted que debe estar extremadamente ocupado, es por su hija adoptiva, la señorita Lorte Quechen. Para comprar el sello del sabio como había ordenado, ella está creando una crisis financiera en el Departamento de Asuntos Académicos de Silvania induciendo la destrucción de la residencia Opelius. El plan avanza a un ritmo rápido, tarde o temprano. Es seguro que yo, Alice, la jefa de las donceles aquí en la residencia Opelius, cumpliré con mi deber. Si el plan termina bien, las finanzas de asuntos académicos de Silvania estarán en apuros. Así, la compañía comercial Elte tendrá una ventaja abrumadora con respecto a la compra del sello del sabio. Sin embargo, por una cierta razón he llegado a conocer sus verdaderas intenciones. Señor Elte, su hija adoptiva, la señorita Lorte Quechen, no es su aliada. Nunca debe confiar en ella. Ella sabe la verdad. Sabe que usted mató a sus padres biológicos. También sé que usted reconoció su talento, la acorraló y la obligó a tomar su mano. Ella planea persuadir a los 6 principales comerciantes y ejecutivos de Elte sin su conocimiento para obligarlo a renunciar como director de la compañía comercial Elte. Las negociaciones para la compra del sello del sabio también son un cebo para atraer su atención a la Academia Silvanie, evitando así que usted la irie con cualquier evento inesperado que pueda ocurrir en cualquier momento en la sede de Elte. Estoy guardando las cartas secretas de su habitación, ya que podrían servir como evidencia más adelante. Aunque ella cree que definitivamente las quemó en el incinerador antes de desecharlas, es trabajo de la doncella encender el incinerador. No importa cuán minuciosa fuera, nunca habría pensado que las donceles de la residencia Opelius revisarían cada trozo de papel que entrara en el incinerador. Siempre estoy preparada para ello. No importa cuál sea el resultado de esta situación, seré castigada por mi fracaso en la gestión adecuada de la residencia Opelius. Si revelo el nombre de Lortelle, entonces no seré la única que caiga al infierno. Sin embargo, no existe el trabajo gratis en este mundo. Con la condición de que permanezca en silencio sobre el asunto, ella me prometió una enorme suma de monedas de oro. Lo único que bloquearía una enorme suma de monedas de oro sería una suma aún mayor de monedas de oro. El contenido que he enumerado en el papel adjunto son los nombres de las organizaciones que secretamente y regularmente administro. La cantidad de monedas de oro que se entreguen a esas organizaciones determinará mis acciones. Estoy perdiendo la vista y, por alguna razón, he perdido casi por completo el sentido del oído. No tengo razón para explicar el motivo en detalle, pero este año probablemente será el último en que pueda trabajar como jefa de las donceles. Soy la única persona que conoce todos los hechos de esta situación, y soy alguien que está en una situación difícil sin nadie que me apoye ya. Dependiendo de qué lado voy a apoyar, la situación puede volverse más complicada o más simple. Espero que sea misericordioso y juzgue sabiamente. Atentamente, jefa de las donceles de la residencia Opelius Alice, mayor que hoja adjunta menor que región de Seren Orfanato Krupp, refugio de huérfanos de la región de Coelton, refugio de huérfanos de la región de Atins Crossell, región de Udel Orfanato de Olten, región de Temil, refugio público de huérfanos Ged. Estás herido. Si te mueves demasiado rápido, tus heridas se abrirán. Lo que me di cuenta fue que las variables en el mundo eran demasiado complejas para controlarlas todas. Todo lo que podía hacer era dar lo mejor de mí. Todo lo que estaba haciendo era encargarme de las variables más grandes, para que no hubiera problemas. Mientras me abría paso por la lluvia con Janica, estaba organizando mis pensamientos. No sabía por qué, pero si Alice realmente había traicionado a Lortelle, era seguro decir que la caída de Lortelle sería inevitable. ¿Cuán importante era Lortelle Quechen para la línea de tiempo original? En el acto 3, necesitaba enfrentarse a la princesa Fenia y liderar una batalla política dentro de la academia. Tenía un papel importante en la reunión de talentos para la misión de exploración del Monte Orun, y desempeñó un papel activo como representante de las fuerzas superiores durante la subyugación de Lucy. Era alguien que tenía una tremenda importancia. En el acto 4,
tenía la posición de ser una de las ayudantes en el equipo del protagonista, lo que se convertiría en una gran fuerza amistosa que confrontaría directamente a la casa Duke el Rod Taylor. Aparte de eso, tuvo una gran influencia en otros episodios más pequeños también. Sería imposible enumerarlos todos. La caída de Lorteley. Es solo una frase que derrumbaría la totalidad de todos esos escenarios. Lorteley Quechen desapareciendo de la historia. Eso era un mundo oscuro del que no tendría información. El conocimiento futuro y mi ventaja informativa colapsarían por completo y no me quedaría con una sola ventaja. Pero si pudiera llenar completamente el papel de Lorteley, podría haber sido posible, pero sería un camino muy difícil y arduo. Había estado diciendo esto como si fuera una especie de hábito, pero ya era bastante difícil para mí llegar a fin de mes. Añadir esa mano de arduo trabajo era algo que rechazaba absolutamente, a menos que planeara renunciar a mi título en esta academia y salir a vivir una vida en un mundo de fantasía desconocido. La salida de Lorteley Quechen de la historia era absolutamente inaceptable. Hanika, ¿sabes dónde está la habitación de Jix? Creo que también voy a necesitar pedirle ayuda. Bueno, como no somos tan cercanos, no estoy segura. De acuerdo, solo tendremos que buscar por todas partes entonces. Puede que ya haya escapado del edificio. Limpiándome la lluvia que me corría por la cara, regresamos a la entrada principal de la residencia Opelius. Los estudiantes evacuados corrían gritando, sin saber qué hacer. La ocupación de la residencia Opelius estaba llegando a su fin. Dado que la magia defensiva se había activado, la facultad llegaría en unos minutos. Lorteley era una persona a la que no se podía simpatizar ni comprender solo porque había caído. No importa cuán dramática fuera su situación, era una verdadera villana. Fomentar el bien y castigar el mal. El universo corrige todos los errores, la justicia siempre triunfará. Todos esos eran dichos verdaderos, pero teníamos que ignorar las lecciones que venían de tales cuentos populares por ahora. La existencia de una cortina negra que cubría toda la verdad en el escenario era indispensable. Nadie sabía qué dirección tomaría la historia faltante de la villana, o cómo rodaría la bola de nieve. Podría terminar destruyendo el mundo, bajo la lluvia que caía, en la entrada principal de la residencia Opelius. Pensando en cómo lidiar con la situación lo mejor que pude, miré la residencia Opelius medio destruida con Hanika.